Si usted se da cuenta, hay muchos temores que enfrentamos en la vida. Si yo le preguntara cuál es su máximo temor, ¿qué es a lo que le tiene miedo? Algunos podrían contestar la enfermedad, a lo mejor otros le tienen miedo a las guerras, pero en resumen, a lo que el hombre más le teme es a la muerte. ¿Es cierto o no? A lo que más le tememos es a la muerte, y lo podemos comprobar porque en años pasados, no sé si usted lo recuerde con el COVID, vea cómo un virus tan pequeño fue capaz de generar tanto pánico en la sociedad y todos nos metimos en las casas y le teníamos miedo. ¿Por qué? Porque le temíamos a la muerte. Pero ¿sabía que usted ya estuvo muerto? ¿Sabía que usted antes de Cristo ya estuvo muerto? O peor aún, ¿aún está muerto y no lo sabía? Si lo que más le teme es a la muerte, el ser humano está muerto por naturaleza. Y no se preocupe, no ando con algo raro. Yo sé que varios iban a decir, ya sabía, ya empezó con cosas raras aquí en la iglesia. No es así, no creo en la reencarnación, yo solamente creo en la resurrección, pero la Biblia me dice que nuestro estado natural era un estado funesto, un estado fúnebre. Y por eso quiero recordarle 3 condiciones en las que estábamos antes de ser salvados por Jesús. 3 condiciones en las que nosotros estábamos antes de ser salvados por Jesús. Número 1, estábamos muertos. Número 2, estábamos gobernados por Satanás. Y número 3, estábamos esclavos de nuestro pecado. Esas eran las 3 condiciones en las que la Biblia dice que yo me encontraba. Estaba muerto, estaba gobernado por el diablo y estaba esclavo de mis pecados. Ahora, quiero mostrárselo en el texto. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo escribe este segundo capítulo porque está continuando con una actitud de agradecimiento y adoración a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada creyente. Y comienza este capítulo diciendo que nosotros estábamos muertos. Y mire, Él nos muestra el estado en el que estábamos antes de Cristo. Y la idea principal de estos 3 versículos es que nosotros estábamos completamente muertos. Los traductores nos han ayudado un poco en el versículo 1, supliendo o agregando la palabra os dio vida en referencia al versículo 5. Pero ya que esta frase no ocurre en el original, comenzaré con la frase que dice realmente, que es y estabais muertos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Pablo empieza a escribir de esta manera diciendo que lo primero es y estabais muertos? Y creo que la intención del apóstol Pablo es que podamos notar la gravedad de nuestra condición humana. Él no titubea en decir que es algo dramático y es algo drástico, porque en los siguientes versículos, que son del 4, 5 y 6, Él nos muestra la obra de Jesucristo en todo su esplendor. Entonces Él hace un contraste entre lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. Ahora, nosotros no podemos entender qué tan importante es Cristo para nosotros,
o no podemos entender lo que es la salvación si no comprendemos de dónde Dios nos salvó. Hoy en las iglesias es una tristeza de que hablan del Salvador y todo eso, pero no saben realmente de qué lo salvó. No conocen su condición humana, no se sienten tan malos. Dices, bueno, yo era mentiroso, yo hacía esto, pero malos los que roban, los que son homicidas, los que le pegan a sus esposas, malos otras personas, pero yo no soy así. Pero mire cómo comienza el apóstol Pablo y dice, y vosotros estaban muertos. Ahora, ¿quiénes son los que estaban muertos? Esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso. Está escrita para creyentes, para recordarles de dónde Dios los sacó. ¿Y sabe que eso aplica para todos nosotros? ¿Sabe que esa es la misma condición en la que usted y yo nos encontrábamos? ¿O es la misma condición en la que actualmente usted se puede encontrar? Él utiliza, si se fija, en varias ocasiones el pronombre plural, primera persona del plural, para decir vosotros vivíamos, para de una manera englobar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles y a todos los cristianos de toda época. No importa de qué nacionalidad sea usted, no importa cuántos años tenga, no importa qué tan espiritual se crea, la realidad es que toda la humanidad está muerta cuando no tiene a Cristo. Esa es la realidad del ser humano. Y usted dice, pero si yo estoy vivo, usted puede decir, yo respiro, yo tengo hambre, yo puedo saber que estoy vivo, pero habla de una muerte espiritual. Y yo me acordaba que en la antigüedad, cuando un delincuente era sentenciado a muerte, le ponían un letrero que decía muerto. Y cuando él caminaba por las celdas, lo que los reos tenían que gritar era muerto, muerto. Entonces, mientras él iba a su celda, le recordaban en qué estado estaba él. Era un muerto viviente. Y esos éramos nosotros. Esos precisamente, los muertos vivientes, éramos nosotros. El versículo 1 dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta es la primera condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el diccionario define la muerte como la ausencia de vida a causa de la incapacidad de sostener las funciones vitales del cuerpo. Eso es como un diccionario lo define, la incapacidad de sostener las funciones vitales. La humanidad está muerta espiritualmente porque no puede responder a Dios. La humanidad está muerta porque no hay indicios de vida que lo puedan hacer sentir y decir, hay un Dios y yo me tengo que someter a Él. La humanidad está muerta porque a pesar de que puede percibir en la naturaleza, en la revelación general que hay un Dios, ellos deciden decir, este Dios no quiero que sea mi Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, que no había quien buscara a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente no podíamos. Porque estábamos muertos, separados completamente. Y eso nosotros lo podemos ver hoy en día. Tan solo abra el periódico, si usted todavía lee el periódico, o abra el Facebook, se da cuenta de qué clase de noticias hay, de qué está lleno este mundo. No está lleno de maldad. Usted abre y hay violencia, usted ve y hay violaciones y hay pecado por todas partes.
Y ese es el reflejo de que la humanidad está sin Dios, está muerta. Aunque nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte, quiero que vea algo interesante en este versículo 1. El apóstol Pablo no dice que estamos muertos por nuestros pecados. No dice, bueno, la condición de ustedes era que estaban muertos porque pecaron. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Estamos muertos no por en. No somos pecadores por los actos pecaminosos que cometemos. Cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. Porque de nuestro corazón, como dijo Jesús, sale lo peor. Salen las muertes, los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones. Es de nuestra condición humana de muerte que nosotros lo único que podemos producir es muerte. Esa es nuestra naturaleza. Eso es a lo que Pablo se refiere con no hay ni aún uno justo. No puede haber uno justo porque nuestra condición humana es de maldad y deplorable. Y solo vea a los niños pequeños. Usted no les enseñó maldad a sus hijos y la pudo notar en ellos, ¿verdad? Es la condición humana de su naturaleza lo que lo impulsa a estar de esa manera. No necesitamos enseñar al hombre a pecar. Lo hará fácil y sin límites. Pablo utiliza dos palabras para referirse cómo estábamos, en delitos y pecados. La palabra delitos viene del griego paraptomá, que significa pecado, infracción, transgresión. Es la idea de resbalarse sin parar. Y la palabra pecado es la palabra amartía, que quiere decir malvado, falta, culpa, transgresión. Y es la idea de no dar en el blanco. Es la idea de errar en el propósito. Y creo que Pablo no utiliza estos dos términos para referirse a conceptos diferentes. Creo que Pablo está haciendo énfasis en la condición pecaminosa que nos encontramos. Y utiliza dos palabras que son sinónimas para referirse a pecados. Y él dice, estamos muertos en nuestra condición de pecado. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, nosotros decimos, ¿está hablando de otra persona? Esto sí no era yo, no es para tanto. La Biblia está exagerando, Pablo está exagerando, el predicador está exagerando. Pero fíjese que Pablo no se enfoca en qué tanto peca usted. Pablo no dice que algunos pecaban más y otros menos. Él se enfoca en la condición y estaban muertos. Y yo le pregunto, ¿hay alguien más muerto y menos muerto? Si yo le llevo al panteón y vamos ahí y podemos investigar de qué murió cada persona, y a lo mejor hay gente que murió de una enfermedad, hay gente que fue asesinada, hay gente que simplemente un día no despertó, pero hay diferentes motivos por los cuales hay gente en el panteón, ¿cierto o no? Pero si usted empieza a tomar el pulso, hay gente que tiene ahí mejor pulso que otra. Usted puede decir, bueno, hay uno que está más vivo, hay uno que tiene esperanza como de salir de la tumba. Esa es la gravedad del asunto en el que Pablo nos está metiendo. No importa qué pecados haya usted cometido, no importa qué tanto usted pecaba,
No, nosotros pecamos de maneras diferentes, en diferentes intensidades, pero la realidad, su realidad y la mía es que sin Cristo únicamente estábamos muertos. La descripción que hace Pablo es la descripción de su vida y mi vida. Porque usted, por más que intentara dejar de pecar, no podía, sino únicamente iba pecado tras pecado. Podía dejarlo por un rato, pero regresaba. Únicamente lo que hacíamos era revolcarnos en nuestro lodo. Lo que estábamos haciendo era comer los propios desechos de nuestro corazón. Su pecado lo consumía más y más, lo alejaba más y más, pero la realidad es que usted ya estaba muerto, sin capacidad de volver el camino a Dios. Y si usted no podía hacer la voluntad de Dios, entonces ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Y Pablo nos lo dice en la segunda condición, en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La segunda condición es que estábamos gobernados por Satanás. Estábamos muertos y estábamos gobernados por el príncipe de este mundo. Él dice, seguíamos las corrientes de este mundo. Y la palabra corrientes se podría traducir como épocas o siglos o temporadas. Se está refiriendo a un lapso de tiempo en donde hay tendencias, hay modas, y la palabra mundo hace referencia no al mundo físico, sino al sistema diabólico que gobierna esta tierra. Entonces, lo único que nosotros hacíamos por estar muertos era seguir a hacer lo mismo que los demás. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Es la misma idea que está en este versículo, donde dice que nosotros seguimos la corriente de este mundo. Cada época tiene su ideología y tiene sus tendencias. Cuando no éramos creyentes, ¿a poco no le gustaba a usted seguir las modas? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy la agenda del mundo está muy marcada. Vea el contenido de los medios de comunicación. Abra sus redes sociales. Vea su serie favorita. Se dará cuenta que es la misma agenda que está tratando de implementar el diablo y que va en contra de la palabra de Dios. Hoy la agenda es el aborto, la libertad de género, el feminismo. Hoy la moda es enseñar el cuerpo para obtener más likes en las redes sociales. Y cuando nosotros estábamos muertos, hacíamos lo mismo. Hoy es impresionante, pero los jóvenes piensan que están siendo revolucionarios por seguir los movimientos progresistas. Usted no está siendo revolucionario cuando sigue la tendencia de este mundo. Usted está siendo un imitador. Y esa es la evidencia de que usted está muerto. Cuando las ideas del mundo son sus ideas y no tiene las ideas de Dios, entonces es evidencia de que usted necesita que alguien le dé vida. No es de extrañar que hay una frase que dice, lo que los abuelos rechazaron, nuestros padres lo toleraron y nosotros lo abrazamos. Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esta es una forma de decir que hay alguien que está gobernando esas corrientes. Cuando habla de corrientes, habla como de un viento. Nosotros somos llevados por ese viento cuando no tenemos a Cristo.
Pero ¿quién es el que controla ese viento? El enemigo de Dios. Él dice, el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna este mundo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Es el que está dictando, el que ha creado un sistema pecaminoso en el cual la gente que está muerta se puede deleitar. La gente que está muerta piensa que ya la hizo en la vida, porque Él es engañador, Él es un mentiroso. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pablo nos dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo prefirió el gobierno de Satanás antes que el gobierno de Dios. Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vea cómo toda la Biblia nos describe perfectamente. Éramos hijos que no querían la cobija de su padre, que no querían el consejo de su padre, y lo único que hacíamos era añadir pecado sobre pecado. ¿Sabe que el sistema del diablo y el pecado es un problema degenerativo? Porque el pecado puede comenzar así, pero es fácil de agarrar y difícil de soltar. Los borrachos comenzaron con un primer trago, con una primer borrachera. ¿Y sabe cuándo lo podían dejar? Nunca, porque iban acumulando perversión tras perversión. Y cuando eso ya no los saciaba, entonces buscabas otro pecado diferente que fuera más grave. Esos éramos nosotros. Éramos gobernados por el diablo. Y éramos gobernados, pero no solamente teníamos un gobierno, también teníamos cadenas, teníamos una esclavitud. Y esa es la tercera condición que usted y yo teníamos antes de Cristo. Éramos esclavos de nuestro pecado. Pablo lo dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacíamos no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestra carne. Y la palabra carne en este caso se refiere a nuestra condición pecaminosa. ¿Alguna vez usted llegó a decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera? O bien usted podía decir, el día que yo quiera, lo dejo de hacer. Estas eran las palabras que salían de nuestra boca. Pero ¿sabe que la Biblia me enseña que eso no es cierto? Eso es una tontería, porque dice que nosotros no hacíamos lo que nos daba la gana. Nosotros estábamos sujetos a la voluntad de nuestros deseos pecaminosos. Usted no hacía lo que quería, usted obedecía lo que su pecado le decía. Yo le pregunto, ¿no es cierto que cuando no tenía a Dios, cuando no conocía a Cristo, vivía para sus propios deleites? ¿No es cierto que ese era el anhelo de su corazón? Gastaba su dinero, su tiempo, su esfuerzo en satisfacer sus propios pecados, en hacer lo que usted pensaba que le traía una satisfacción. Y yo le apuesto que estaba tan muerto que a lo mejor hasta su conciencia ni siquiera le decía que estaba mal. Y cuando su conciencia le decía, hay un Dios que es bueno y tú eres malo, usted lo que hacía era callarla. Pero escuche, un muerto no necesita más placeres o más satisfacción. Un muerto lo que necesita es vida. Y por más que usted quiera
llenar su vida de placeres, de deleites, por más que usted tenga lo mejor de esta vida, si usted está muerto, usted no lo puede disfrutar. Usted no podía disfrutar las mejores cosas. Por supuesto que no iba a disfrutar su familia. Por supuesto que no va a disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos deseos que trae la carne? Mire Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A lo mejor usted no era adúltero, a lo mejor no era ladrón o no era homicida, pero ¿qué tal era mentiroso? Pero ¿qué tal peleaba con su esposa o con su esposo o con sus padres? ¿Cuánta ira había en usted? ¿Había remordimiento? Creo que algunos sí. Pero escuche, no podíamos cambiar nuestra condición. Porque aunque cambiáramos las circunstancias, aunque usted durara días sin hacer eso, la realidad es que usted seguía siendo muerto. Pero el problema de las circunstancias es que, o de esto, es que no está fuera del hombre. El problema está dentro del hombre. Por dentro llevamos la muerte que nos impulsa a provocar más muerte. Solo la vida puede producir vida. Solo alguien que tiene vida puede traer vida. Pablo termina la descripción de estas tres condiciones diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted puede pensar, cuando escucha por naturaleza éramos hijos de ira, y decir, sí, yo era bien enojón. Ay, sí, yo antes me enojaba de todo y muy fácil. Pero eso no significa ser hijo de ira. Si usted ve, la Biblia dice que Jesús nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si a partir de Jesús nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces, ¿qué éramos antes? Colosenses 3, 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe a qué se refiere Pablo cuando dice que éramos hijos de ira como los demás? Mi hermano, esto es terrible. Que mi vida no merecía menos que ser consumido por la ira de Dios. Cuando la Biblia me habla de que éramos hijos de ira, escuche, por su maldad de su corazón, usted era el objeto merecedor de la ira de Dios. Usted merecía que todo el castigo y todo el poder de la ira de Dios cayera sobre usted y sobre mí. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dese cuenta, mi hermano, que usted no tenía forma de escapar de la ira de Dios. Por más que usted quisiera, por más que usted intentara, no tenía cómo salir, porque usted estaba muerto. Usted no tenía escapatoria. Usted no tenía cómo pagar la salvación.
Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo no valía nada. Mi vida no valía nada. Yo le pregunto, ¿cuánto vale un muerto? ¿Qué tan productivo es un muerto? No valíamos nada. Nosotros, como dice Pablo, estábamos muertos, estábamos gobernados por Satanás y estábamos esclavos de nuestros delitos y pecados. Esos éramos usted y yo, gente sin valor, por la cual Dios dio el pago más alto. Eso hace resplandecer la luz del Evangelio. Si hoy entiende que su condición era esta, usted le va a parecer increíble lo que es la salvación. Si usted simplemente dice, yo no soy esta persona, déjeme decirle, para usted no es la salvación de Dios. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 4 y 6, y con esto concluyo. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios. Y esta palabra rompe mi corazón, porque lo que está diciendo es, ustedes eran miserables. Ustedes no valían nada, estaban muertos. Ustedes no se podían salvar a ustedes mismos. Pero Dios. Usted no podía hacer nada por su salvación. Pero Dios. Pero fue Dios. Dice que es rico en misericordia y por su gran amor que nos salvó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados, este es un llamado a valorar nuestra vida en Cristo. Si usted hoy entiende que usted estaba muerto y ha sido llamado a vida, usted no le va a quedar más que predicar el Evangelio. Si comprende que era gobernado por Satanás y usted ha sido comprado por precio de sangre, si puede darse cuenta que era esclavo de su pecado y ha sido llevado a libertad, lo mínimo que usted puede hacer es responder con una actitud de entrega y sumisión a su Salvador, porque está agradecido de que cuando estaba muerto, Él le ha dado vida.